Bom, estamos hoje aqui para mais um Debates Virtuais, hoje especial com o professor Roberto Gargarella, que é professor titular de Direito Constitucional da Universidade de Buenos Aires e da Universidade Torquato de Tella. É um dos maiores constitucionalistas hoje na América Latina, sem dúvida. Enfim, é uma honra, um prazer muito grande estar com o senhor aqui, que foi só conhecer dos livros, enfim, foi essencial na minha formação na UF e até hoje, enfim, a gente trabalha com os alunos lá na UFRJ, então, desde a formação como aluno a professor, o senhor esteve presente, enfim, nas minhas leituras, Teoria da Justiça depois do Rawls, Justiça Dialógica, o Constitucionalismo Latino-Americano, a Sala de Máquinas, que é o tema de hoje. Muito bem. Então, a gente vai fazer algumas perguntas focadas no livro A Sala de Máquinas da Constituição, 2 séculos de constitucionalismo latino-americano. Mas no Debates Virtuais a gente tem uma pergunta padrão, que é a nossa primeira pergunta, que é como o senhor passa de aluno da Universidade de Buenos Aires, o senhor tem uma dupla graduação em Sociologia e em Direito, a professor titular de Direito Constitucional. Foi um longo caminho, né? Bueno, gracias ante todo y disculpas por hablar en español. Sí, yo como tantos combiné algo que tiene que ver con convicciones y buena suerte, buena fortuna. A mí me gustó siempre estudiar, pero tuve la muy buena fortuna también de poder trabajar con Carlos Nino, a quien conocí de hecho luego de haberme graduado. Yo empecé a ir a sus seminarios. Él tenía un seminario los viernes, la sexta feria, era un mítico seminario en donde se reunían a leer, discutir los textos que él traía desde los Estados Unidos, donde él enseñaba en la Universidad de Yale, y traía todos los años una larga carpeta con fotocopias, y entonces nosotros luego lo discutíamos con él en el seminario. Y este fue un gran estímulo para todos nosotros para ingresar en la academia, para animarnos en la discusión, y él además, como tenía muchos vínculos con Estados Unidos, nos ayudó a todos y nos impulsó a todos a ir a estudiar afuera. Yo estaba haciendo una maestría, hice un doctorado también en la Argentina, y con él a mí como a todo su grupo nos impulsó a ir a Estados Unidos. En general sus estudiantes iban a Yale. Yo fui a Chicago porque tenía intención de estudiar con otra gente que estaban ahí. Por un lado, un grupo de marxistas analíticos en la Escuela de Ciencias Políticas. Por otro lado, estaba Cass Sunstein en el Derecho Constitucional, y a mí me interesaba mucho escribir con él, trabajar con él. Y entonces, bueno, hice la maestría allí, hice el doctorado allí, después estudié en Oxford un postdoctorado y retorné a Argentina, y yo me sentía ya muy cómodo y con capacidad como para ir a la universidad y buscar un lugar. Se abrieron los concursos, sobre todo en la época posterior a la dictadura, digamos, empezó a abrir algún lugar nuevo, entonces me presenté y salí. Entonces fue producto, insisto, de convicciones y buena suerte, buena fortuna, ¿no? Sin duda el haber estado en ese lugar con Carlos Nino en ese momento, además era un momento muy importante. Terminada la dictadura, comenzaba la democracia, el trabajo con los derechos humanos, o sea que fue un lugar muy privilegiado para mim. E saindo dessa fase de formação e passando já ao professor Gargarella, essa obra, A Sala de Máquinas da Constituição, 2 séculos de constitucionalismo latino-americano, ela já é uma obra produto da maturidade. É uma obra de 2010, o senhor já havia se tornado, ou estava prestes a se tornar professor titular da Universidade de Buenos Aires. Sim. E o senhor trabalha algumas fases. O senhor divide em 5 fases o constitucionalismo latino-americano. No século XIX é a independência, depois é a fase pós-colonial, a crise, um constitucionalismo social e, digamos assim, um novo constitucionalismo latino-americano. Eu queria debater com o senhor hoje cada uma dessas fases, a começar pela primeira no século XIX. O senhor fala de que a característica central desse constitucionalismo latino-americano desse período é a mescla entre liberais e conservadores. Sim. Que em alguma medida está nas raízes dos problemas constitucionais e das virtudes também que a gente tem na América Latina até hoje. Fala um pouco mais dessa mescla y de cómo que eso es fundacional para nuestro constitucionalismo. Bueno, la primera etapa del constitucionalismo latinoamericano es una etapa
previa a esta y muy interesante, que es la etapa inmediatamente posterior al año de la independencia de la mayoría de los países, en 1810, y fue un periodo de experimentación, de prueba y error, y además de ensayo de alternativas muy originales, muy novedosas, importar ideas sin mirar demasiado, digamos, prejuiciadamente y llegaron a la región, así como aquí estuvo el poder moderador, como estuvo un ejecutivo plural, como estuvo, digamos, formas muy extrañas, el poder moral de Bolívar, cosas muy extrañas, pero fue un periodo de experimentación interesante. El periodo que tú refieres es el periodo digamos, yo diría de 1850 a fin de siglo, que es el periodo en donde esa experimentación se calma y se estabiliza una serie de soluciones. Y esas soluciones se estabilizan sobre todo cuando hay en toda la región lo que yo llamaría, lo que he llamado un pacto entre liberales y conservadores, que de distintos modos se dio en toda la región. En Argentina, directamente en la Convención Constituyente de 1853, aparecieron sentados en la misma mesa liberales y conservadores. En México lo mismo. En Chile, en cambio, lo que ocurrió fue que el duro conservadurismo constitucional de 1830-33 se convierte hacia el liberalismo cuando llega el fin de siglo. En Colombia, al revés, un fortísimo, radicalizado liberalismo de 1850 se conservaduriza a fin de siglo. Esto es, a fin de siglo casi todos los países convergen en un acuerdo liberal-conservador. En Brasil también, digamos, este acuerdo se da entre liberales y conservadores y se expresa en la Constitución de 1891, que es una constitución muy de convergencia entre liberales y conservadores. Yo creo que ahí se establece lo que yo llamaría la gran columna vertebral, la gran columna de sostén del constitucionalismo latinoamericano desde entonces hasta hoy. Sigue habiendo en nuestras constituciones una estructura de poder, una organización de poder que tiene la misma base, que tiene la misma organización que lo que regía, lo que predominó en ese momento en el siglo XIX. Quiero decir que nuestras organizaciones institucionales, la forma en que organizamos las ramas de gobierno, sigue siendo heredera, sigue siendo tributaria de ese momento fundacional que se da a mediados del siglo XIX, o sea que seguimos teniendo instituciones muy marcadas por esa época. Es una época elitista, es una época en donde predomina una idea de democracia muy restringida, es una década de mucha exclusión social, es una época de mucha desigualdad, y el constitucionalismo en buena medida refleja y ayuda a reproducir ese sistema elitista, desigual, excluyente, que era muy propio de nuestras sociedades. Por eso es que uno puede decir, es preocupante que nuestras constituciones todavía hoy preserven esa estructura tan elitista propia del siglo XIX en lo que hace a la organización del poder. La estructura de los derechos cambia y cambia muy profundamente en el siglo XX, pero no así la parte vinculada a la organização del poder. Entonces sí, hay ahí una continuidad que se ve hoy también. No livro, o senhor fala de um modelo de ordem e progresso, tipo um progresso liberal e uma ordem conservadora. Sim. Eu achei muito interessante ontem, na palestra que o senhor deu na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a BD Concha, o exemplo que o senhor deu na Constituição de 1891. Sim. Que previa direitos e, ao mesmo tempo, um estado de sítio. Isso é ilustrativo Exacto. desse dilema, né? Es absolutamente ilustrativo de ese pacto liberal-conservador en todos los campos, muy particularmente en la organización del poder, en donde, por un lado, se adopta el modelo norteamericano, es Ruy Barbosa, que es un intelectual que decían que digamos, él una persona muy afín, muy vinculada al derecho anglosajón. Entonces hay en el constitucionalismo brasileño de 1891 una adopción de un sistema a la norteamericana en
un cierto federalismo, un sistema de checks and balances, cierto tipo de controles, el tema de, digamos, de la justicia independiente, pero al mismo tiempo es el momento en donde, digamos, se consagra constitucionalmente el estado de sitio, la intervención federal, poderes, capacidades excepcionales para el Ejecutivo en cuanto a la nombramiento y remoción de ministros. Hay entonces esta versión del hiperpresidencialismo latinoamericano que, digamos, queda ahí instalado en Brasil como en todos los países latinoamericanos. En Argentina, por ejemplo, Alberdi, que era nuestro gran ideólogo, el gran jurista, la gran cabeza intelectual de la época, hizo ese compromiso muy explícito. Él, de algún modo, encarnó vitalmente al hombre liberal conservador. Y él escribió en su principal libro, hemos tomado de la Constitución norteamericana toda su base, pero ahora que vamos a escribir, que vamos a diseñar al Poder Ejecutivo, nos vamos a salir de la enseñanza norteamericana y nos vamos a acercar al modelo chileno. El modelo chileno era el modelo de 1833, que era un modelo totalmente autoritario, era un modelo semidictatorial, y entonces él lo hace explícito. Vamos a tener entonces una constitución a la norteamericana en su corazón, pero cuando tenemos que pensar el Poder Ejecutivo lo hacemos a la chilena. Y esto quiere decir, combinamos el checks and balances del liberalismo norteamericano con lo más autoritario que tuvo la tradición constitucional latinoamericana, que fue la Constitución chilena del 33. Entonces, eso en Brasil como en Argentina son dos expresiones muy fuertes de lo mismo, que es ese modelo de la mezcla, y es una mezcla, yo diría, muy imperfecta, porque cuando uno advierte lo que se está haciendo, es muy riesgoso desde el primer momento. Es un sistema de checks and balances que lo que pide a los gritos es equilibrio, que al mismo tiempo que se establece se desequilibra con un ejecutivo fuerte. Entonces, desde el mismo momento que con una mano se establece el equilibrio, con la otra se lo desequilibra. Y eso lo hacen nuestras constituciones desde el primer minuto. Entonces, ahí se instala una fuente muy seria de inestabilidad o de distorsión de todo el sistema, porque una de las ramas de gobierno passa a tener mucho mayores poder de ameaça e extorsão que todas as demais ramas, não? Eu gosto muito da síntese que o senhor faz desse período de direitos políticos limitados e direitos civis amplos, versus um segundo modelo da época também que era comum, que é direitos políticos amplos, mas direitos de propriedade restritos. Sim. E acho que isso é uma síntese bastante perfeita desse período. Passando para uma quarta fase do que o senhor denominou do constitucionalismo latino-americano, você vê um tanto uma mudança para uma tradição mais republicana ou radical, como o senhor denomina, que se mescla com esse constitucionalismo anterior, que tem esses dilemas na sala de máquinas e na efetivação de direito. Até por conta do momento que a gente vive de 100 anos da Constituição Mexicana de 1917, eu gostaria de ouvir o senhor falar um pouquinho dessa fase, com especial ênfase na experiência mexicana, porque foi a primeira Constituição do mundo a prever direitos sociais, com uma pegada progressista, mas ao mesmo tempo tem um lado conservador na sala de máquinas. Totalmente. Un supremo, ¿cómo es que es? Un supremo poder conservador. Sí, sí. La de México es una metáfora extraordinaria de lo que pasaría en toda América Latina después. Primero pasa algo que es extraordinario, y pasa algo extraordinario a un nivel único en el mundo, que es un movimiento revolucionario que tiene un componente indígena muy fuerte, muy radicalizado, grupos digamos, de Pancho Villa y grupos del zapatismo que se involucran muy fuertemente en ese movimiento contra el viejo régimen, que era el régimen del orden y progreso, que entra en crisis y que es desafiado popularmente desde las bases. Entonces, por un lado pasa algo muy extraordinario, que es ese movimiento, digamos así, revolucionario. Pero también es notable México porque cuando desde el momento de la revolución hasta el momento en que se escribe la Constitución, pasan muchas cosas en el medio. Y la Constitución que se escribe, por un lado, puede ser vista, y hoy sigue siendo vista, como
un acontecimiento extraordinario, una constitución que uno podría decir muy radicalizada, porque incluye una cantidad de reivindicaciones sociales, de presencia del Estado en la economía, de dominio colectivo sobre los recursos naturales, estatal, extraordinario. Pero también es cierto que, por un lado, esa Constitución ya es una versión muy moderada respecto de lo que eran las demandas originales de los grupos indígenas involucrados en la revolución. Cuando llegan a la Convención Constituyente ya se había diluido mucho el fervor revolucionario, en parte porque era contenido por grupos del viejo orden y grupos militares, y Venustiano Carranza, que es el gran líder político de la época, presenta en la Asamblea Constituyente un discurso en donde dice que no estaba dispuesto a cambiar nada de la vieja estructura institucional en términos de un poder presidencialista muy fuerte. Y entonces la Constitución mexicana, como las próximas latinoamericanas, deben ser miradas en esa clave. Se van a incluir compromisos sociales impresionantes, extraordinarios, pero bajo la tutela de un presidencialismo fuerte. Piensa luego Brasil o Argentina, Vargas en Brasil o Argentina con el peronismo. Son dos grandes movimientos nacionalistas, populistas, etcétera, pero que hacen también cambios que impactan en la Constitución y que reproducen, de modo tal vez más extremo, lo que ya había ocurrido en México. Esto es, compromisos sociales muy fuertes bajo presidencias muy centralizadas. Y ese es el modelo latinoamericano. Entonces, muchos hablan de esa época del constitucionalismo latinoamericano, el constitucionalismo social, como bueno, el constitucionalismo progresista, que en parte sí lo era, pero él lo era solo parcialmente. ¿Por qué? Porque es tan cierto ese nivel de compromisos extraordinarios a nivel de los derechos sociales como lo que no se hizo, lo que se mantuvo intocado, lo que se preservó, la continuación del viejo orden. En todos los casos, entonces, no hay que mirar solamente esto, lo más notable, lo que llama la atención, que es lo que grita, digamos, son los derechos sociales que se incorporan, que eso merece ser mirado, pero no solamente eso, sino también lo que no se hizo, lo que no se cambió, que es la preservación del viejo orden institucional. Esto es la metáfora de la sala de máquinas que se mantiene sellada, que se mantiene, digamos, impermeable a las presiones de los grupos digamos, más postergados, ¿no? Entonces, es eso, pasa algo ahí muy interesante y al mismo tiempo muy limitador, ¿no? Muy explosivo y potente y al mismo tiempo muy contenido, ¿no? Eso se da en el corazón del constitucionalismo social latinoamericano. Esse ponto, eu até estava discutindo ontem com a professora Carolina Cirilo como o coração, digamos assim, até central do livro mesmo, que está no capítulo 7. E o desafio do constitucionalismo latino-americano, em alguma medida, nesse cenário de profunda desigualdade, de injustiça e de autoritarismo, como injetar direitos sociais em constituições com essa estrutura, essa sala de máquinas fechada, como o senhor coloca. E aí, para além da experiência mexicana, eu acho que valia a pena esclarecer um pouquinho o que é a metáfora. Ontem você falou, é uma metáfora para a parte orgânica da Constituição, mas é um pouco além disso. A parte econômica e política achei muito interessante. E as saídas que o constitucionalismo latino-americano encontrou, que no século XX vivenciou uma série de golpes de Estado, mas também outras saídas. Enfim, o Chile, com a tentativa de um socialismo democrático, Cuba com o castrismo, a Colômbia com uma proposta elitista de democracia, como o senhor trabalha no livro. Eu queria ouvir mais um pouco disso, assim, dessa segunda fase, digamos, desse constitucionalismo social. Sí, a ver, digamos, en distintos países de América Latina se procesó la crisis de modo distinto. Yo creo que hubo una conciencia de los niveles de autoritarismo a los que se habían llegado y hubo una conciencia también de las limitaciones del gobierno. Si se quiere, empezó allí una nueva etapa de experimentación y en distintos contextos políticos se la expresó de distintas maneras. Hubo las experiencias del irigoyenismo y el batlismo, el irigoyenismo en Argentina, el batlismo en Uruguay.
hubo experiencias, digamos, en Colombia muy marcadas por lo que fueron los pactos de exclusión de la izquierda, hubo experiencias, digamos, de ensayos constitucionales de distintos tipos. En México, bueno, estuvo el predominio del PRI durante todo ese tiempo. Bueno, hubo, digamos, una fase de experimentación y crisis dependientes de distintos contextos. Yo creo que si tuviera que rescatar algo, no, creo que en líneas generales Latinoamérica no encontró la forma de desarmar eso que se había armado en el tiempo anterior. Por eso, parte del mensaje del libro es que ha habido muchos cambios constitucionales, muchos cambios de régimen, pero hay algo que se fue manteniendo. Y yo resumiría, por un lado, esa columna vertebral establecida a mediados, fines del siglo XIX en la estructura de la organización del poder, y por otro lado, esa columna vinculada con cómo pensar los derechos que se había establecido a comienzos del siglo XX con la Constitución mexicana. Entonces, parte del mensaje que yo quería mostrar en el libro es que ha habido muchos cambios y ahora podemos hablar del nuevo constitucionalismo latinoamericano, pero lo que yo creo es que se preservó básicamente ese modelo que tiene dos componentes centrales. Uno que viene del siglo XIX y otro que viene del siglo XX. Uno que tiene que ver con ese modelo, digamos, de organización del poder, y este otro del siglo XX con los derechos sociales. Y eso es lo que también ilustro con esta idea de una constitución con dos almas que, digamos, vibran en modos diferentes y que apuntan en direcciones diferentes, y eso se preserva. Entonces, ahora vamos a hablar del nuevo constitucionalismo latinoamericano, y sí, yo lo que creo es que hay esa preservación del viejo modelo, y entonces que estas etapas de experimentación importantísimas, intermedias, pero no lograron cambiar esa vieja estructura que tiene dos grandes pasos, uno del siglo XX, otro del siglo XIX, ¿no? Eso es bien. Entrando no novo constitucionalismo latino-americano, que é um tema que aqui no Rio a gente tem um particular interesse por conta, em especial, do professor Eduardo Val, no programa de pós-graduação da UF, o professor José Ribas Vieira na UFRJ e a professora Lilian também. Então a gente tem um debate muito intenso sobre o novo constitucionalismo. Eu acho que você tem uma maneira muito singular de olhar para o novo constitucionalismo quando você destaca nos capítulos 8 e 9 as chamadas políticas de presença, de um lado, e o processo de constitucionalização dos direitos indígenas. Sim. Eu acho que isso ainda está muito mais na parte dogmática, para usar a sua linguagem. E isso me parece que é algo novo, enfim, apresenta Pachamama, Suma Calçai, Suma Camana. Mas tem um lado que é velho no novo constitucionalismo latino-americano que não inovou tanto, né? Sí. Que é o que o senhor até falava ontem. Sí, sí, que digamos un poco la imagen sería que el nuevo constitucionalismo latinoamericano tiene mucho de viejo, tiene mucho de lo viejo. Entonces hay que pensar críticamente qué es realmente lo nuevo del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Yo pienso que el nuevo constitucionalismo latinoamericano tiene mucho de viejo. ¿Qué es lo que tiene de viejo? Tiene de viejo esto que decía, que preserva intocadas esas viejas estructuras, tanto en la organización del poder como en el modelo de los derechos. Mantiene esas dos almas. Claro, dentro de las novedades de la época que implican, por un lado, mayor conciencia de la multiculturalidad de la sociedad, y eso por supuesto es importante, así como uno podría decir los movimientos del siglo XX al comienzo implicaron el ingreso de la clase obrera en el constitucionalismo, aunque sea solo en la parte de los derechos, donde aparecen todos los derechos de los trabajadores, los sindicatos, en algunos casos no en los nuestros, la huelga, etc. Bueno, entra de algún modo la clase obrera en la Constitución. Más no habían entrado ni las minorías sexuales, claramente, digamos, las mujeres no tenían el nivel de presencia que podían o merecían tener. Y otra cuestión fundamental en Argentina, en Chile, en Brasil, es la cuestión de la crisis de los derechos humanos. Entonces, uno podría decir también, el nuevo constitucionalismo latinoamericano puede ser considerado el constitucionalismo de los derechos humanos, que incluye, digamos, preocupaciones especiales también por los grupos, minorías indígenas, etc. Todo eso es importante, pero a mí me interesó mantener esa mirada crítica en que
digamos, otra vez ese ingreso se hace bajo los viejos moldes. Inclusive, y de eso también podemos hablar, la internacionalización del derecho, la llegada de, digamos, estas nuevas preocupaciones por los derechos humanos, son herederas del viejo modelo. Entonces, podemos hablarlo más tarde, pero creo que hay una dificultad en cuanto a cómo hacemos para tomarnos en serio el tipo de compromisos que declaramos. Y entonces yo creo que aparecen estos compromisos nuevos extraordinarios. Entonces era muy importante, por ejemplo, en términos de la identidad cultural de los grupos indígenas. Yo creo que ha sido y es comprobadamente, empíricamente comprobado el impacto que ha tenido que aparezcan en la Constitución mencionados los derechos de los grupos indígenas. Aún en términos de la constitución de la identidad de estos grupos ha sido importante. O sea, y eso es muy valorable, eso está bien, era importante hacer esto. A mí lo que me preocupa es lo que no se hizo y se debió hacer. Entonces, si tuviera que resumirlo, diría que si uno tiene un compromiso social efectivo o un compromiso efectivo con los derechos humanos, y eso lo expresa en declaraciones muy fuertes que aparecen en el área de los derechos, tiene que hacer consistente ese compromiso con cambios en la parte de la organización del poder. Entonces, si uno va a hacer este tipo de anuncios y declaraciones tan importantes al nivel de los derechos, tiene que ajustar, modificar de manera acorde a la parte de la organización del poder. Si eso no se hace, y en América Latina no se hizo, entonces hay o una hipocresía, o un malentendido, o una torpeza, digamos, pero hay un problema. Entonces, yo creo que es una mezcla de todo. Hubo aprovechamiento, hubo oportunismo, hubo hipocresía y hubo un error también. Entonces, el compromiso efectivo con los derechos sociales, culturales, multiculturales y de los derechos humanos tiene que manifestarse también en la parte de la organización del poder, y eso no ha estado claro que se quiso hacer, ¿no? Acho que isso é a parte fundamental do seu livro. Perceber que não é um problema contingente do governante X ou Y. É um problema de desenho institucional da sala de máquinas. E do contrário, esse hiperpresidencialismo, esse executivo vai conspirar contra essa efetivação de direitos. Sim. Ontem você deu um exemplo muito bom do Equador com a questão do Rafael Correa, que eu acho que vale a pena repetir. Sí, me parece que lo que ocurrió en Ecuador fue algo que era previsible. No, por supuesto, la historia no está terminada, la historia es dinámica, pasan cosas, pero es también, creo que una gran imagen, una gran metáfora del tipo de problemas que señalo. Lo que hizo Ecuador, como lo que hizo Bolivia en términos de compromisos con los derechos indígenas, y fue muy notable y tuvo una expresión particularmente novedosa, atractiva y muy polémica en instituciones como la doctrina o la idea del concepto del summa causae, digamos, la idea de los derechos de la naturaleza. Es claramente una idea polémica que para muchos de nosotros constitucionalistas es cuanto menos extraña, pero bueno, uno puede decir, es rara. Más hay algo para aprender ahí, hay algo interesante porque se quiere instalar un nuevo principio interpretativo en la Constitución, que han sido constituciones normalmente interpretadas en clave mercantilista o, digamos, en clave del mercado, del libre mercado, en clave de comodificación. Bueno, y entonces instalar que tiene que haber otro tipo de criterios interpretativos, digamos, más vinculados con las tradiciones indígenas, las cosmovisiones más abiertas. Entonces, uno puede, esa institución extraña, esa idea extraña de los derechos de la naturaleza, puede reinterpretarla o interpretarla de un modo interesante. Pero yo siempre tengo la sospecha de, bueno, otra vez, hay un compromiso efectivo con esto, y entonces eso se tendría que reflejar en la sala de máquinas. Yo contaba un tema que estuve en la convención de Montecristi en el momento en que se discutía esta cuestión, y a mí me interesó mucho eso que estaban discutiendo. Me mostraban ahí las
cláusulas participativas que estaban escribiendo. Yo estaba invitado como experto en participación y me parecía muy fantástico. Luego la Constitución, como bien conoces, incorporaría una nueva rama del poder, que es la rama participativa, también algo extraño, pero bien interesante. Bueno, lo que ocurrió fue que yo pregunté, bueno, si efectivamente tienen ese tipo de compromisos a nivel, digamos, de la participación o a nivel de las comunidades indígenas, ¿de qué modo van a modificar la organización del poder para hacer esto compatible? Y no, eso no se modificaba en absoluto. Entonces, estaban ellos aceptando que iban a hacer algo que se veía problemático desde el primer minuto. ¿Y qué es lo que ocurrió? Digamos, y de eso también hay mucha información, sistemáticamente desde la puesta en práctica de la nueva Constitución. Que cada vez que la ciudadanía quiso activar alguna de las cláusulas participativas de control sobre los emprendimientos mineros, de supervisión o accountability sobre los representantes, el gobierno o el presidente de turno hizo un veto sobre estas decisiones. Y en el caso para mí de las situaciones más dramáticas, la idea del summa causae fue interpretada por los tribunales y por la propia Asamblea Nacional como compatible con el extractivismo, como compatible con los proyectos, digamos, de explotación petrolera, aún en áreas indígenas que eran, digamos, de aislamiento voluntario, que eran áreas súper protegidas. Entonces, si el poder político y el poder judicial es capaz de encontrar compatible el summa causae, que nació para negar esto con el extractivismo, entonces claramente eso expresa que hay algo que se ha hecho mal, ¿no? Y otra vez, como dices bien, uno no tiene que ver esto simplemente como producto de este juez, aquel legislador que han sido comprados por el oficialismo. Esto tiene que ver con una estructura también, con una estructura que es mal diseñada. Entonces, es una cuestión de personas y actitudes, pero también es una cuestión estructural. Y para retomar la otra pregunta que hacías, la sala de máquinas puede ser leída en un sentido estrecho como constitucional y vinculada con la organización del poder, o en un sentido más amplio, más allá de la Constitución, como las bases, digamos, con las cuales se organiza la Constitución en términos el país, en términos económicos, constitucionales y políticos. Y bueno, yo creo que hay una continuidad de una organización que se mantiene muy desigual y elitista en el ámbito económico, donde el poder está concentrado, en el ámbito político y en el ámbito constitucional. Por fim, já caminhando para a última pergunta, que a gente também faz sempre, a pergunta padrão, se teve alguma pergunta que eu deixei de fazer, que o senhor, ou que alguém deixou de fazer, que o senhor gostaria que tivessem feito sobre a sala de máquina? Bueno, hay una pregunta que siempre me hacen y que no es una pregunta de resolución fácil, que es, bueno, ¿y entonces qué? ¿O cuál es el cambio que realmente necesitamos para entrar en la sala de máquinas? Lo podemos hablar más tarde, pero creo que empiezan a nacer en América Latina algunos experimentos que buscan por lo menos desafiar esa situación de profunda desconfianza democrática que sigue marcando nuestras constituciones. Entonces, lo podemos mantener para más adelante, pero creo que hay un camino que se empieza a abrir, que es una conciencia colectiva generalizada de que hay un problema de déficit democrático en nuestras instituciones, y yo creo que esa es la llave que hay que probar en nuestra Constitución, ¿no? De romper esa idea de desconfianza democrática que es la que ha marcado a todo el constitucionalismo a lo largo de su historia, más allá de su retórica, ¿no? Entonces, eso yo creo que ese es el camino a andar, ¿no? El de la ruptura, el de la confrontación con esa idea que fue, si se quiere, el hilo que recorrió a todo el constitucionalismo latinoamericano. Es el hilo de la desconfianza democrática, ¿no? Por fim, eu só queria agradecer muito ao senhor, não só pela entrevista de hoje, mas fazendo até uma certa confissão, né, por ter apoiado o projeto desde o início. O primeiro vídeo, um dos primeiros vídeos do canal, foi a sua palestra na UF sobre justiça dialógica, que o senhor autorizou a publicar, e o senhor seria o primeiro entrevistado do Debates. Naquela época, o projeto estava começando. Só que
a gente teve uma falha técnica sim. e perdemos o vídeo, mas a gente publicou a entrevista, o que foi possível transcrever, na revista Culturas Jurídicas, que hoje é Qualiza 1, uma das melhores revistas do país. Excelente. Graças ao professor Luiz Antônio, que foi meu colega do mestrado, o projeto ganhou um ar mais profissional, mais sério, a gente cresceu, enfim, o projeto não estaria hoje aqui se não fosse essa parceria com o Luiz e essa coisa. Então, assim, queria te agradecer por ter acreditado na gente antes do projeto existir, que é algo raro. Enfim, um jovem mestrando, começando, com todas as suspeitas que se cai sobre as novas tecnologias, né, o uso do YouTube, e a gente está fazendo algo que acho que permitir um pouco o acesso à informação. Eu dei aula em Governador Valadares, que fica a 10 horas de ônibus aqui do Rio. Meus alunos de lá, que eu tenho muito carinho, mando um beijo para vocês, não teriam acesso ao senhor ou à palestra de ponta se não fosse o YouTube. Então, democratizar o acesso à informação, romper certos preconceitos com a visão mais ortodoxa da academia, especialmente de um jurista do porte do senhor, é bastante raro. Então, eu agradeço de coração, assim, apoiado e acreditado. Agradeço eu também. Hoje a gente vai ter uma participação especial, um bônus no debate com a professora Carolina Cirilo, para fazer uma pergunta para o professor Gargarella, a professora Carolina Cirilo, que é doutoranda na Universidade de Buenos Aires e professora da Faculdade Nacional de Direito. Então vem cá para participar com a gente. Queria agradecer a oportunidade de participar nessa faixa bônus do debate virtual, a convite do Luiz e do Siddhartha. Agradecer ao professor Gargarella por vir ao Rio de Janeiro conversar conosco, agradecer a ABD Concha, Academia Brasileira de Direito Constitucional, por essa oportunidade também de estarmos aqui, e agradeço na pessoa do Luiz Madalena, que também está presente no estúdio. Professor Gargarella, eu queria fazer uma pergunta específica sobre esse déficit democrático identificado como sendo características do nosso constitucionalismo latino-americano. E eu tenho especial interesse pelo estudo de uma experiência constitucional, que é a experiência constitucional uruguaia, que nós poucos falamos do Uruguai, mas o Uruguai ele tem uma cultura de exercício de participação popular em algumas tomadas de decisões sensíveis da comunidade. O senhor tem um texto bastante famoso sobre o caso Gelman, que fala sobre 100 espaços para a soberania popular, e essa é uma expressão forte do texto. E também, na sala de máquinas, faz uma certa consideração sobre uma mudança da perspectiva hiperpresidencial na experiência uruguaia. O senhor poderia falar um pouquinho? Porque a Constituição uruguaia não é do novo constitucionalismo latino-americano, é uma Constituição da década de 60, do século XX ainda com marcos do traço liberal conservador, mas com alguma consideração democrática. Eles abrem um pouquinho a sala de máquinas ou não? No, bueno, muy obrigado y muy contento también de estar aquí contigo. Uruguay es un país extraño en la cultura latinoamericana, como dices bien, empezando por el hecho muy notable de que desde el momento de la independencia, Artigas en Uruguay adopta una posición que es heterodoxa, por ejemplo, en relación con una cuestión que fue central en toda la región, que era el vínculo entre la Iglesia y el Estado. Entonces hay una práctica, por un lado, laica, que es muy extraña en América Latina, y por otro lado, una preocupación democrática, bueno, con toda la fragilidad, flaqueza, yo creo que muy dependiente de ciertos impulsos intuitivos de Artigas, que no era una persona particularmente culta ni bien formada, pero sí que tenía asesores religiosos, o, digamos, bien formados, que le hacían conocer algunas de las obras que circulaban en el mundo anglosajón y que hablaban de estas nuevas democracias republicanas más radicalizadas. Ahí hay un punto de partida especial, diría, en Uruguay, pero bueno, yo creo que hay efectivamente algo que se puede localizar como una tradición más democrática en la cultura uruguaya. Eso está por fuera del derecho y impacta finalmente en el derecho. Impacta en el derecho de modo relativo. La constitución que adoptan en 1830 es una constitución que diseña José Lauri,
que era una persona, bueno, que tenía mucho de las preocupaciones de los liberales de la época. De hecho, es una constitución que sigue mucho el modelo de las primeras constituciones argentinas, en particular el modelo de Bernardino Rivadavia, que era un liberal ilustrado. Y luego sí, es cierto, y ahí es donde lo que tú apuntas, sobre todo en la época del gobierno de Valle, hay una, digamos, así como con el irigoyenismo en Argentina, hay unas iniciativas para salir de las formas más tradicionales del presidente fuerte e ir a modos más colegiados. Se piensa en un directorio, se piensa en un ejecutivo, digamos, compuesto, se piensa en un ejecutivo rotativo, y eso sobre todo por iniciativas de este presidente Valle. Luego eso a mediados del siglo XX vuelve a cambiarse, pero en todo caso permanecen esos rasgos de cultura más democrática, especiales, que diferencian a Uruguay de otros. Por eso siempre se la llamó la Suiza argentina, la Suiza latinoamericana, y es la Suiza latinoamericana. Además, Suiza era el modelo que tenía en mente el presidente Valle, un modelo, digamos, más participativo y más inclusivo. Entonces, hay esos rasgos de la cultura uruguaya más democráticos que son importantes. Luego hacía referencia a esta práctica que tienen en Uruguay de tomar casos difíciles, digamos, y pensarlos colectivamente. Y un caso que ambos, sobre el cual ambos hemos reflexionado es el caso Hellman, que es un caso muy extraordinario. Yo creo que de las cosas más importantes que pasaron en el derecho latinoamericano de los últimos 20, 30 años, porque tiene que ver con una decisión en una cuestión de las más dramáticas que pasaron en la región, esto es, y para el derecho de la región, que es, ¿qué es lo que hacemos frente a quienes han violado masivamente derechos humanos? Y entonces distintos países tomaron soluciones distintas. Hubo países como Brasil mismo, que tuvieron una posición más restrictiva, moderada o conservadora. Hubo países como la Argentina que llevaron adelante una política muy fuerte, con problemas, pero muy fuerte, digamos, de juzgamiento a las juntas. Uruguay, en parte por su cercanía con Argentina y en parte impactada por las malos consecuencias que tenía la política de los juicios al comienzo en Argentina, en donde esa política de los juicios generó levantamientos militares, generó movimientos, digamos, de desafío democrático. Yo creo que a partir de ahí Uruguay dice, bueno, el ejemplo argentino es un ejemplo complicado para seguir, porque fíjense las consecuencias en un momento de inestabilidad democrática, fíjense las consecuencias peligrosas. Entonces, lo interesante fue que en Uruguay se empezó a pensar sobre estas cuestiones, digamos, de otro modo. Se hizo una amnistía, pero es una amnistía que fue desafiada socialmente, y entonces empieza ahí una conversación, que es una conversación colectiva muy fuerte sobre el tema. Pero no sé si querías comentar alguna cosa o... No, es de eso que hablo, porque é importante essa situação do Uruguai, porque outros países essas decisões foram tomadas pelos titulares de poder. Totalmente. Tanto na Argentina, a pauta foi apropriada pelo Poder Executivo, e no Brasil ela foi barrada pelo Poder Judiciário. Todos os poderes constituídos sem uma participação democrática. O Uruguai é emblemático porque essa decisão foi feita no primeiro momento. Porque la decisión de la amnistía, que fue una decisión del poder del gobierno, fue una decisión desafiada socialmente y con mucha movilización en la calle, con muchos escritos, con mucho activismo contra esto. Y entonces la decisión termina siendo objeto de 2 consultas populares, pero además 2 consultas populares que a mí me interesa subrayar, me interesa marcar, porque no fueron consultas populares como se hicieron hasta ahora también recientemente en otros países de América Latina o de Europa, digamos, consultas populares hechas de un momento hacia el otro, sin información, sin discusión. No, fueron producto de una larga discusión colectiva, de procesos muy, yo diría, informados, donde la gente que pensaba a favor y en contra pudo expresarse durante mucho tiempo. Entonces, fueron consultas populares, yo diría, como
de lo más interesante que pudo ofrecer la región. De hecho, como pequeña anécdota, Carlos Nino, que fue uno de los responsables intelectuales del diseño del juzgamiento de los militares en Argentina, cuando él ve el modo en que se desarrolla la situación en Uruguay, en donde intervienen todos los poderes, interviene el Congreso, luego hay una primera consulta popular, él, y eso lo llega a escribir antes de morir, él moriría antes de la segunda consulta popular, pero ya reconoce, aquí hay algo, y eso lo expresa en su libro Radical Evil on Trial, El juicio del mal absoluto, que es, aquí está pasando algo que es interesante, porque aunque yo personalmente puedo estar en contra, pero procedimentalmente se está haciendo de un modo muy respetuoso, se está haciendo de un modo muy considerado sobre las distintas partes. Entonces, esto no puede ser tomado como una experiencia puramente de arriba hacia abajo y de una imposición, ¿no? Aquí hay algo interesante que está apareciendo. Entonces, yo creo que efectivamente ahí hay algo sobre lo cual merece prestarse atención. Hubo algo, si se quiere, procedimentalmente interesante en términos democráticos. En todo caso, a mí, en lo personal, me preocupó mucho la decisión que tomaría luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente porque olvidó aquello que Nino ya destacaba y que a mí me interesa destacar, que es el procedimiento democrático muy respetuoso con el que se llevó adelante este tipo de decisión que terminó en la afirmación de una amnistía. Pero no porque no nos gusta el resultado, tenemos que ser ciegos a lo muy importante que pasó en términos de procedimiento democrático. O tema da participação popular e da participação democrática na tomada de poderes é um tema que nos interessa muito aqui no Rio de Janeiro, em especial nas pesquisas feitas pela Universidade Federal Fluminense e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então eu agradeço muito essa contribuição da faixa bônus aqui para falarmos sobre experiências de como a gente precisa talvez implementar. Também o Uruguai tem uma característica que talvez não seja uma sociedade tão desigualitária como as demais sociedades latino-americanas. Então isso talvez seja das formas que também não foi levada em consideração pela Corte Interamericana na decisão do caso Gelman, e isso realmente também é atributos de uma nova soberania popular importante de serem. Muito obrigada, professor Gargarella, por essa faixa bônus, e esperem que vocês vão ver publicado mais o Debates Virtuais.